confirma y me comparte el enlace al finalizar la sesión porque no tengo acceso a poder grabar, ¿ya? Ya. Entonces espera unos 3 minutos para poder, para que vayan entrando vuestros compañeros a la sala y terminar. Bien, ya está corriendo la grabación, estimado Raúl. Sí, está corriendo la grabación. Listo. Bien, bien, estimados, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Está virtualizada, ya conocen los motivos. A cada uno les ha llegado a vuestro correo. También hay ¿no? un comunicado de la institución y vamos a pasar a llamar la asistencia el día de hoy. Permítanme abrir el portal para poder llamarlos a cada uno. Bien, atentos por favor a la asistencia. A ver. Aquí. Vamos a buscar.
Bien, atentos por favor. Bedregal, Soto, Yulisa. Bedregal, Buenas tardes, ingeniero presente. buenas tardes. Cáceres, Rodríguez, Jordán, Clarence. Buenas tardes, ingeniera presente. Buenas tardes. Calizaya, Cusi, Jean-Pierre. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Condori, Vizcarra, Limber. Condori, Vizcarra, no está. Cutipa, Hugo, Luis, Leonel. Cutipa, no está. Gamero, Sachante, Joao. Presente, Miss. Ok. Anco, Quispe, Yuen. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Mamani, Ramos, Terry. Buenas tardes. Medina, Guaita, Rodrigo. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Saavedra, Ciesa, Jimmy. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Saca, Prieto, Estrella. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Tiznado, Cáceres, Fardi. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas. Bien. No cargaba la página, se lo estaría muy saturada el sistema, pero finalmente cargó. Siempre con las disculpas del caso, estimados jóvenes. Como les estaba indicando al inicio, no me permite grabar la sesión virtual el día de hoy. Nos está apoyando vuestro compañero Raúl. Sí, muchas gracias, Raúl, por grabar la sesión el día de hoy. Entonces, vamos a continuar con la parte que habíamos dejado la semana anterior y bueno, si hubiese alguna duda en relación a las prácticas o a la tarea que se les da por semana según realizada el laboratorio, de igual forma lo pueden hacer por este medio, ¿sí? O también lo pueden hacer el día miércoles que vamos a realizar en laboratorio las prácticas. No hay ningún problema. Vamos a abrir el archivo de yacimientos. Y nos vamos a la semana de fluidos mineralizantes y terminamos con migración de fluidos. Listo, a ver, esto está... No, ¿qué es? Entonces yo me estuve, puse la copa de la A ver. Wow.
Bien, estimados, vamos a compartir pantalla. No sé si me deje compartir pantalla. Vamos a ver. A ver. Ya. A ver, ahora sí creo. No, no me deja. Por favor, me confirman si están viendo a través de la pantalla. Me confirman. No, Miss, no se ve. ¿No se ve? No. Uy, tengo serios problemas. A ver. No puedo grabar, no puedo. ¿Saben qué, chicos? Voy a generar yo el Meet y vuelvan a ingresar, por favor. Le voy a pasar a Joao. Joao es nuestro delegado, ¿cierto? Sí, Miss. Ya, voy a crear un Meet. Esténse por favor en línea, porque no me permite ni poder compartir pantalla. A ver. A ver. A ver. Ahora sí. Sí, Miss. Ahora, Sí. ya, listo. Sí, porque, a ver, no puedo ni grabar. Ya, bueno, listo. Nos hemos quedado la semana pasada en fluidos mineralizantes. Ya estábamos por esta PPT. Nos quedamos aquí, ¿cierto? Terminamos y estábamos en la 14 lámina en cuanto a fluidos mineralizantes. ¿Ya? El día de hoy vamos a completar todo lo que es la parte teórica para poder entrar a migración de fluidos y con esto estaríamos ya aptos para poder dar nuestro primer examen, que es una prueba de desarrollo, ¿cierto? Como les había comentado. Todos los apuntes, muy poco pregunto de las PPT, bueno, de las PPTs, pero más pregunto lo que se trabaja en clase, se hace descripciones, se interpreta, se desarrolla la parte del esquema que indica, por ejemplo, ¿no? En el caso de fluidos, cómo es que estos fluidos van ascendiendo hacia la superficie o viceversa, cómo es que se forma estos yacimientos, cuál es su origen, ¿no? A qué tipo de rocas, o cuál es la importancia, en este caso, las características de estas rocas en las que se desarrollan o se forman estos yacimientos, ¿no? Que benefician en lo que es en el rubro de la minería, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, nos quedamos en este punto. Vamos a hacer como una pequeña retroalimentación de unos 3 a 5 minutos en cuanto a los fluidos con esta lámina que habíamos visto la clase pasada. Aquí. Lo que observamos en este punto es granos de mineral, en este caso viene a ser una roca, ¿sí? Puede estar compuesta esta roca de agregados minerales, como también metales o no metálicos, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes ven son los flujos que están ascendiendo, que tienen unas flechitas de color blanco, y la parte, no sé si ustedes ven color verde, medio oscuro, que vienen a ser los fluidos. En este caso, las flechas estarían indicando la dirección que se pone dentro de lo que son los espacios intersticiales entre grano y grano que van conformando la roca, ¿sí? Es así, de esta forma, cuando estos empiezan a precipitar o producir cambios químicos, cambios físicos, generan una reacción, hay sustitución de minerales, de elementos, ¿sí? Que van reaccionando y es así que estos se van formando.
¿no? También influye otros factores como es el contenido del agua, ¿sí? Del agua que también se tiene dentro de lo que es nuestro cuerpo magmático, dentro de lo que es el magma, ¿no? Dentro de lo que es un cuerpo intrusivo, ¿no? Podemos encontrar. De que existe agua dentro de las rocas, sí hay, sí, al que vienen a ser las aguas con natas, sí tenemos presencia de aguas, podría decirse aguas fósiles o aguas antiguas, como ustedes lo puedan entender, si encontramos aguas, esta agua entrampada dentro de lo que son los poros de algunas rocas que son como un almacén, ¿cierto? Entonces, este tipo de aguas son las que van percolando y van formando, ¿no? Y van beneficiando lo que es la mineralización. Va a depender mucho del tipo de roca, del tipo de mineral o del tipo de elementos metálicos que puedan estar presentes en la zona, en el área, ¿no? O en el ambiente. Refiere mucho al contexto geológico en la que se van a ir formando, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, habíamos visto que tienen que tener 4 o 5 condiciones, que existir la fuente, el ascenso de flujos, ¿no? La parte de la estructura donde se va a entrampar, si es en una roca, si es en una falla, si es en una fractura, en una diaclasa, pero tiene que haber una estructura geológica en la cual se vea entrampada esta mineralización, ya sea metálica, no metálica, o que pueda ser, o que pueda rendir, o que pueda tener alguna anomalía mineralógica, ¿cierto? Habíamos visto estos fluidos de esta forma con esta lámina. Pasamos a la siguiente lámina que nos indica la dirección de la gradiente presión-temperatura y bajo qué condiciones estas se van a ir formando. Y bueno, las condiciones en las que se van formando, ¿no? Cualquier contexto geológico para poder formar un yacimiento, ¿sí? O dar origen a un yacimiento o alguna ocurrencia mineral, ¿no? Se forma bajo ciertos factores que habíamos visto que son los endógenos, exógenos, ¿sí? Tanto esos factores que se forman de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo, ¿cierto? Pero dentro de esos factores tenemos condiciones que están presentes que vienen a ser la presión y la temperatura, en la cual va a favorecer este flujo de soluciones en las que se van a ir dando según la dirección de la gradiente. Podemos ver en la lámina que el lado izquierdo al lado derecho cuál es más poroso o cuáles son las zonas más porosas y permeables de la roca. Pregunto, ¿a mayor presión se hace más porosa, permeable la roca o se hace menos porosa y menos permeable? ¿Cómo será? Más permeable. ¿Cómo será? Vamos a ver dónde estoy, si estamos, creo que, pensé que se me había perdido. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? A ver, un ratito acá. No sé cómo voy a poner acá, quiero verlo. Ahí. ¿Alguien que pueda opinar lo contrario, lo mismo que vuestro compañero? Lo voy a poner acá para ver quién participa, quién está hablando. Ahí pueden escribir a través del chat, no hay ningún problema. ¿Sí? Quiero que se me saca. Me permite.
Listo. ¿Qué indica esta lámina, jóvenes? La pregunta es si a mayor presión y temperatura se hace la zona más porosa y permeable o menos porosa y permeable. ¿Dónde creen que hay mayor porosidad? ¿Al lado izquierdo o al lado derecho? Obviamente la dirección de la gradiente de la presión-temperatura está yendo de izquierda a derecha. Es como si estaría yendo de arriba hacia abajo. La presión y la temperatura estarían en forma vertical, pero en el caso de esta figura, esta imagen, está horizontal, ¿sí? Para que puedan entender el contexto de esta figura o esta imagen. Entonces, la pregunta es, a mayor presión y temperatura, las zonas o las áreas se hacen más porosas y permeables o menos porosas y menos permeables. ¿Alguien? A ver, vamos a la lista. ¿Cuántos tenemos acá? A ver, vamos el número 3. El número 3, ¿quién está? Número 3. Vamos a ver acá. 1. Jean-Pierre Romario. ¿Está en la sala, por favor, presente? Jean-Pierre. Sí, Jean-Pierre, puedes escribirlo por medio del chat o abrir el micro o el audio para que puedas dar tu aporte a esta lámina y a la pregunta que hice en un momento. Jean-Pierre. Sí, ingeniera. Es la pregunta que está ahí en la diapo. Sí, en la imagen. ¿Cómo usted ve Ya. esa mayor presión, a mayor temperatura, las zonas o las áreas se van a volver más porosas o más permeables o menos porosas y permeables? Jean-Pierre, ¿te escucho? ¿Alguien que pueda apoyar a Jean-Pierre? Vamos, estimados, participen, por favor. ¿No hay nadie que quiera participar? Bien. Bien. Entonces, Jean-Pierre, ¿tienes la respuesta, por favor? Nadie. Entonces, No la tengo. ¿no? No tengo una respuesta, o sea, no tengo una respuesta clara que tiene así que darle. A ver, voy a volver a repetir. Esta PPT está relacionado a los flujos mineralizantes, todo lo que tenga que ver con soluciones hidrotermales. ¿Por qué se hace este tema? Porque realmente es muy importante para poder entender cómo es que se forman estos yacimientos.
¿sí? No es que el yacimiento está ahí y se forma de la noche a la mañana. Como ya les había comentado desde el primer día de clase, todo yacimiento, toda mena, toda unidad minera, todo proyecto que ustedes ven, ¿no? O que lanzan como noticia, ¿no? Tía María, La Rinconada, Cerro Verde, Antamina, Antapacay, todas esas minas, ¿no? Tienen una historia geológica de cómo es que se ha formado ese yacimiento, cómo es que se ha originado ese yacimiento, ¿ya? Pero no es que se forma a los días o al año, sino se forma en millones y millones de años. Hemos visto anteriormente en las anteriores PPTs cómo es que se forma una ocurrencia mineral. Y para que esta deje de ser una ocurrencia pasa a ser un depósito. Y de este depósito pasa a ser un yacimiento. Cada uno de esos términos básicos que hemos visto en la primera clase con la segunda, habíamos indicado que para que pueda formarse una ocurrencia, un yacimiento o un depósito, intervienen factores, procesos, tanto internos como externos, en las cuales se van formando este tipo de yacimientos, ¿cierto? Entonces, a partir de estos yacimientos tenemos lo que son flujos, soluciones acuosas, donde interviene también cuánto de porcentaje tenemos, ¿no? En la cámara magmática para poder estos ascender, migrar libremente hacia la superficie. Y es así donde estos precipitan. Entonces, llegando acá en esta lámina, lo que se quiere ver es que cuando se da estas condiciones de presión y temperatura, y más aún cuando son a menor, y ahí sería la pregunta, si es a mayor profundidad, ¿será menor la presión o será mayor la presión y la temperatura? ¿Cómo será? ¿No? Ahí nos indica que a mayor presión, a mayor temperatura, ¿cierto? Será a mayor profundidad. Y ahí va la segunda parte. Si yo estoy a mayor presión, a mayor temperatura, ¿cómo será la dirección del flujo de estas soluciones y cómo es que se van formando, caracterizando estas rocas? ¿Serán más porosas? ¿Serán más permeables? ¿Cómo será la zona o el área por donde estos van ascendiendo? Si ustedes ven la flecha, está yendo de izquierda a derecha. Quiere decir que está yendo de arriba hacia abajo, si queremos ver desde ese ángulo, ¿cierto? Entonces acá lo que está indicando es que a menor presión y temperatura, lo que va a formarse van a ser zonas más porosas y más permeables. Y lo que tenemos es a menor presión, a menor temperatura, no es a mayor profundidad, sino a menor profundidad. Las que están muy cerca a la corteza o a la superficie son las que van a tener mayor porosidad, mejor permeabilidad que las que tienen, ¿no? A mayor profundidad y a mayor presión y temperatura. No sé si me han entendido, estimados, pero esta es una de las imágenes también que ingresa para el examen, para que ustedes puedan describir y puedan entender, ¿ya? Entonces, vamos a la siguiente lámina. De la lámina me quiere cambiar, no sé qué está pasando acá. Ya, aquí. Acá vemos, continuamos con lo que es el gradiente de presión y temperatura. Vamos a seguir cómo es que estas soluciones, estos flujos van reaccionando con los minerales. ¿Por qué digo reaccionando? ¿Por qué digo que van precipitando? Porque cada uno de estas, como ustedes lo pueden ver, son como unas imágenes cerradas, ¿cierto? Unas formas irregulares. Estas formas irregulares representan los granos o los fenocristales que nosotros hemos observado en la anterior práctica con el estereomicroscopio, ¿no?
esos granos en los cuales están interconectados, cuando va a depender mucho de la textura, ¿no? Cuando no hay, por ejemplo, una masa, una pasta, una matriz que los englobe a estos granos, ¿no? Como es en el caso de este, por ejemplo, que sí hay una masa, que sí hay una matriz, hay pasta en las que puede englobarse y es ahí donde se pueda verse la porosidad, la permeabilidad, según a su gradiente que va avanzando. Entonces, las rocas, sobre todo las rocas plutónicas intrusivas que habíamos visto en el estereomicroscopio, no presentan este tipo de textura, tampoco podemos ver, ¿no?, el desarrollo de estas porosidad o permeabilidad, porque sabemos que las rocas plutónicas intrusivas, ígneas, son las que se forman a mayor profundidad y por tanto la textura va a ser muy diferente a una roca hipabisal que pueda encontrar yo en la parte intermedia, ¿no? O muy diferente a la roca que pueda encontrar que sea una volcánica o una piroclástica, ¿cierto? Solamente por su alto peso específico, yo podría indicar que es una roca volcánica, una roca piroclástica por su textura, a diferencia de una roca plutónica. ¿Sí? Entonces, va a depender mucho de la parte textural, de cómo poder identificar una roca según a los 3 tipos de roca que ustedes conocen, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, lo que se quiere ver ahora es que cómo estas soluciones, estos flujos van reaccionando con los minerales que constituyen cada una de estas rocas y estas rocas están constituidos por cada uno de estos granos o estos fenocristales. En algunos casos podemos ver que algunos están conectados o están, ¿no?, juntos, ¿no? ¿No? Como puedan entenderme ustedes, pero en muchos casos, estos, por ejemplo, desaparecen, algunos elementos o algunos minerales dejan de existir o pueden pasar a ser elementos liberados, volátiles, y en otros casos van a precipitar minerales a partir de estos componentes en soluciones. Quiere decir, o bien pueden generarse nuevos minerales, pueden reaccionar químicamente, pueden destruirse o pueden dejar de existir algunos minerales, otros pueden liberarse volatilizándose, va a depender mucho del tipo de elemento o del tipo de metal que se pueda encontrar a su paso según van ascendiendo estos flujos o estas soluciones mineralizantes, ¿no? Que también está constituida por soluciones hidrotermales que vienen a ser esos flujos acuosos, que es el líquido, que es el agua, y que estos se van precipitando a partir de estos componentes en dichas soluciones. Entonces podemos ver que de izquierda a derecha hay un flujo color celeste que está envolviendo a estos granos o a estos fenocristales, ¿sí? De distintos colores, de distintas composiciones, químicamente van a reaccionar, van a sustituirse, van a asimilarse, ¿no? Van a ser liberados, ¿no? O van a formar nuevos minerales, ¿no? Entonces, lo que se quiere ver con esta imagen es que ustedes vean cómo es la dirección de estos flujos o estos fluidos. Pueden ir ascendiendo o migrando hacia la superficie. Pueden ir entrampándose en alguna roca que sea muy buena, que presente todas las características como para poder entramparse o quedarse, ¿no? O que también pueda mineralizarse, ya sea en una estructura, en una vetilla, en una veta, en un stockwork, ¿no? O en un sistema de fracturas, ¿no? Va a depender mucho, como les indicaba, del contexto geológico en la que se forman, del ambiente en la que se van a ir desarrollando o dando origen cada una de estas. Continuamos aquí con la misma imagen. Vamos a ver que estos cambios mineralógicos, texturales, porque al ver cambios composicionales, mineralógicos, texturales, químicos, ¿no? Existe esa disolución, esa precipitación que van a darse estas soluciones y en algunos casos estas
van a quedarse o van a retirarse bajo ciertos factores que den la presión que pueda ser mayor, que es mayor a mayor profundidad, en este caso la temperatura, el pH, el pH. El pH, habíamos dicho, se refiere a lo que es la acidez, el contenido de la sílice de la roca, para que ustedes puedan entenderme comúnmente, ¿sí? Y el pH es al grado de oxidación que presentan algunos minerales o algunos elementos que puedan estar presentes en estos flujos o en estas soluciones mineralizantes, hidrotermales que puedan existir. En este caso, estas condiciones de presión, temperatura, pH, H y la composición, lo que nos va a dar es estabilidad de minerales. Al tener esa estabilidad de minerales, recién es lo que se pueda formar o se pueda tener lo que es la mineralización. Y al tener esa mineralización, lo que nosotros vamos a encontrar es una ocurrencia mineralógica. Y de ahí pasamos a un depósito y a un yacimiento cuando realmente es rentable, altamente explotable y que pueda, ¿no?, dar económicamente, ¿no?, para poder invertir en lo que es la minería. Entonces, conforme a las soluciones van ascendiendo, van percolando de arriba hacia abajo o viceversa, lo que nosotros vamos a ver que estas soluciones se van enfriando. Por ejemplo, las que suben de abajo hacia arriba, que van ascendiendo, van migrando, estas según van avanzando, van ascendiendo con el tipo de roca que se puedan encontrar o elementos o cualquier reacción que pueda haber en su momento, ¿no? Lo que pasa es que se enfría. Entonces, no puede ser la temperatura ni la presión con la que ha iniciado a subir ese flujo que pueda tener por decir, a 500, 200 metros. El flujo puede ser el mismo, pero la temperatura y la presión son distintas. ¿Por qué? Recuerden que este flujo sale desde la cámara magmática, desde lo más profundo, y según va ascendiendo, va migrando hacia la superficie, lo que hace es cambiar la temperatura y la presión, van disminuyendo, ¿no? Entonces, esas soluciones se van enfriando y al enfriarse esas soluciones, lo que va a aumentar, ¿qué es? La precipitación. Va a haber mayor precipitación de minerales, ¿no?, por descompresión del mismo sistema en la cual juega un rol importante. Entonces, gracias a ese cambio de temperatura de esta migración de fluidos, es lo que se genera, lo que llamamos es la precipitación. Ocurre una reacción composicional química, estamos hablando desde el punto de vista químico, y es así como estos se van formando y van a dar paso a las soluciones a una roca con mayor porosidad y con espacios vacíos más grandes. ¿Sí? Por eso decía las imágenes anteriores, no va cuando esta es a mayor profundidad, a mayor temperatura, se hace la zona o el área menos porosa, menos permeable. Lo que ocurre lo contrario cuando estas están cercanas a la corteza o la superficie. ¿Por qué? Porque estas soluciones se enfrían y lo que aumenta es esa precipitación, esa reacción, y eso da como resultado a que la roca o el área por donde han pasado estos flujos, estas soluciones con estas características, hace que sean más porosa y con espacios más vacíos, más grandes y donde pueda almacenarse la mineralización. Pero eso no quiere decir que solamente las que están muy cercanas a la corteza o las que están, por decir, no sé, a 200, 300 metros, no vamos a encontrar mineral o cuando esté a 1000 metros o a 2 kilómetros, no vamos a encontrar mineralización. No, no siempre. Lo que se caracteriza es que la roca en sí se vuelve más
conveniente como para que la mineralización se adapte mucho mejor a la roca. Por eso es que en algunos proyectos, en algunas partes, ¿no? De algunas minas, por ejemplo, como lo que ocurre en la parte central del Perú, que es en Casapalca, y parte de Morococha y Glencore, que es Yauriyacu, ahí, por ejemplo, tienen distintos sistemas de mineralización. Encuentran cuerpos diseminados, no solamente en estructuras como en vetas, vetillas, sino también en la roca caja, que viene a ser el cuerpo diseminado de mineralización de chalcopirita en forma de parches, ¿no? Entonces, no solamente se da en esos casos, ¿sí? Entonces, para poder entender un poquito que cuán compleja es la mineralización, ¿no? Y no solamente creer, pues, lo cuando dice del libro, ¿sí? Puede ser en el caso de que en una zona encontremos tanto a mayor profundidad o a menor. Normalmente, como les decía, en la parte central encontramos distintos tipos de sistemas de mineralización que se da en una sola unidad. Vetas, cuerpos, mantos, ¿no? Estructuras geológicas. Lo que no pasa, por ejemplo, acá en Cerro Verde tiene solamente, ¿no? La parte del cobre, ¿no? Parte del molibdeno, ¿no? Pero que se da simplemente en estructura, o en algunos casos, como en otras minas, sí se da en ambos, en estructura y en la roca caja, o en otras minas también, para tener mayor referencia. A ver, permítame un momento, por favor. Por favor, un ratito. Bien, vamos a continuar. Muchas gracias por la espera. Aquí. No todas las soluciones o los flujos que puedan ver que sean acuosas, que hayan sido parte del origen de algunos yacimientos o algunas ocurrencias mineralógicas que aún no han sido descubiertas, ¿no? No solas siempre llegan en un estado en la que pueda que a través de esta migración del ascenso van perdiendo lo que es la temperatura. En este caso, tenemos soluciones acuosas calientes que llegan a superficie con temperaturas superiores a la que normalmente uno pueda ver, ¿cierto? Entonces, a este tipo de, podría decirse, de procesos o de eventos se les conoce como aguas termales o las fuentes geotermales, y que según la composición pueden aún generar disolución y precipitación de minerales. ¿Qué quiere decir eso? Si en su mayoría conocen, por ejemplo, que han ido a alguna fuente termal a bañarse, ¿no? Tenemos ahí Ayura, no sé si me están escuchando, por favor. Creo que estoy con el micro cerrado, no está bien. Ok, muchas gracias, Yulisa. A ver. Sí, creo que la mayoría de todos ha ido siempre, ¿no? A bañarse a una fuente termal, ¿no? A hacer sus baños, no sé, de vapores, ¿no? Para curarse lo que es la artritis, el reumatismo, ¿no? Y porque es también, ¿no? Saludable en algunos casos. Pero si ustedes han visto alrededor de esas pozas o de esas aguas calientes, siempre vemos
como un sarro de color amarillo, medio verduzco, ¿cierto? Color a óxido, ¿sí? Esas coloraciones que ustedes ven al contorno de esas pozas o de esas zonas, lo que nosotros vemos o llamamos es la disolución y precipitación de minerales. Entonces, en algunos también casos, por ejemplo, ahí como quien se va para Cusco, tenemos La Raya. Ahí, por ejemplo, también va mucha gente lo que es a purgarse, ¿no? Lo toman para lo que es la salud, para los huesos y algunos males, ¿no? Que también son muy, muy recomendables, ¿no? Entonces, en este caso, podemos ver que estas soluciones acuosas llegan a la corteza o la superficie, pero con una temperatura mayor a la que normalmente puede llegar un flujo o una solución acuosa, ¿no? En otro punto. ¿Por qué? Porque la reacción que se va a darse a su paso o en el proceso de migración de estos fluidos, lo que hace este flujo, perdón, esta solución es enfriarse. Enfriarse con el tipo de roca que puedan. En este caso, por ejemplo, en algunos encontramos rocas calizas, en otros son rocas sedimentarias como las areniscas o las lutitas, ¿cierto? Entonces, en este caso, en unas soluciones acuosas de este tipo termal o geotermal, lo que podemos ver que estas temperaturas llegan tal como puedan dar inicio o puedan estar muy cercanas a estas a la superficie, a diferencia en otro punto que nosotros encontramos que una solución acuosa puede llegar ya con una temperatura menor, porque según su ascenso se va enfriando de acuerdo a las características de rocas que puedan encontrar a su paso. En este caso también hay otros casos como por ejemplo, los hot spring que tenemos que son aguas tipo que, ¿no? Hirviendo como fuentes de ojos que son aguas calientes, que son como si estarían aguas explosivas, ¿cierto? Que obviamente ahí pues nadie se va a meter, ¿cierto? Entonces, al contrario, son muy peligrosas. Va a depender mucho del punto de la zona en la que se va a encontrar estas fuentes geotermales. Por eso que en su mayoría estas fuentes geotermales están asociadas a, por ejemplo, a yacimientos, ¿no? En lugares donde normalmente encuentran un yacimiento o una ocurrencia mineralógica que pueda dar o que tenga ciertas reservas rentables, está asociada a estas fuentes geotermales, a estas soluciones acuosas calientes. Y más aún, ¿no? Cuando estos están localizados, ¿no? En la parte central o en lo que es la parte de la sierra, ¿sí? Sí están muy relacionados y muy ligados de acuerdo a lo que es su composición, de acuerdo a su gradiente en cuanto a lo que es presión y temperatura, la característica de la roca, ¿sí? En la zona en la que se ha desarrollado, ¿no? Como que también podemos encontrar otros tipos, no solamente las soluciones acuosas, sino también podemos encontrar los domos salinos, ¿no? Que estos muy bien van dejando de existir, ¿no? En el caso de acá del domo de Yura, podemos ver, hay un domito que recién está, o sea, que hubo en su momento, pero ya está por desaparecer y que casi la mayoría no se nota. Es un domito que, o sea, ya no, es más, ni tiene ya la forma de un domo, sino ya es parte de lo que queda de una huella de un domo, ¿no? Por eso que ya está en plena extinción ese domo de Yura y que no está ni registrado en el plano geológico. Tengo por ahí una pregunta, ¿sí? Ingeniera, disculpe, ¿qué es un domo? Desconozco el domo. Ya, un domo viene a ser una estructura igual geológica, al igual que, a ver, para que ustedes puedan entender la forma de un cono, pero a la inversa. ¿Sí?
El ejemplo que les puse de un domo salino, el caso de Yura, es un domo que ya no se ve específicamente en sí la parte de la geometría de este domo, sino se ve la huella que deja este domo, que vendría a ser la base por donde ha podido estar asentado este domo. ¿Sí me dejó entender? ¿Ya? Entonces, en la salida de campo que vamos a tener en el semestre, si vamos para la parte norte, que vamos a pasar por Yura, vamos a hacer una parada para que ustedes puedan tomar foto y puedan sacar también sus muestras y puedan encontrar qué es lo que contiene este domo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en ese domo que ya está por extinguirse o ya está extinto en sí, ¿no? Incluso, como les decía, ya no está puesto en la carta geológica, no está dentro del cuadrángulo de Arequipa, ¿no? Está desapercibido ese domo. Al igual que también les mencioné las calderas que ya desde un inicio dejaron de ser o que ya existieron, ¿no? Por eso que tenemos bastante flujo piroclástico que van rellenando todas las quebradas en Arequipa, ¿sí? Tenemos calderas que no están puestas dentro de la carta geológica, pero sí queda la huella de una caldera que efectivamente hubo ahí, ¿no? ¿no? Un volcán, un par de volcanes que en las cuales han podido ser estos erupcionados, y lo que nosotros tenemos, los flujos piroclásticos que tenemos, las ignimbritas, pueden haber salido de esa caldera antigua que existe. Estamos hablando de años. Estamos hablando entre 60 a 120 millones años atrás, ¿no? Bien. Este es un pequeño esquema en cuanto a las soluciones hidrotermales y mineralizantes. Aquí podemos ver que toda solución acuosa rica en volátiles de origen natural y que van a migrar hacia la superficie van a estar puestos a una temperatura variable entre 500 y 50 grados, por ahí. Y el tipo de elementos, en este caso compuestos, que pueda ascender o migrar hacia la superficie, lo tenemos aquí en la parte inferior de la lámina. Tenemos el agua, ¿cierto? El H2O, tenemos el ácido sulfúrico, tenemos el ácido clorhídrico, el fluorídrico, el CO2 y el hidrógeno, bueno, el dihidrógeno. Estos elementos ricos que vienen a ser parte de las soluciones acuosas son los que van subiendo a través de estas soluciones hidrotermales. Y estas a su vez lo que van formando o van dando lo que son las alteraciones hidrotermales. Sin la presencia de estos elementos ricos en algunos volátiles, no tendríamos, ¿no?, la presencia de alteraciones hidrotermales. Acá hay dos puntos muy diferentes en las cuales acá vamos a ir viendo, acá en esta lámina, cuando hay presencia de metales, quiere decir metales, como el caso que nosotros queramos ver, mineralización de mena, ¿no? Ahí vamos a poder entender que sí pueda ocurrir un yacimiento. Cuando no existen metales transportados, como lo que son los clorurados o los sulfurados, quiere decir con presencia de iones complejos como el cloro, el HS, el nitrato, el oxidrilo, ¿sí? Y el metano, no puede haber mineralización y por tanto no hay yacimiento mineral, no hay mena, no hay concentrado, ¿sí? A diferencia de una solución hidrotermal con la presencia solamente de soluciones acuosas, que tenga presencia de metales, pero mientras no haya una solución acuosa de parte del agua, del ácido sulfúrico, del cloruro, del fluoruro, del carbonato, del hidrógeno y otros metales,
no hay presencia de una ionización compleja, no habrá mineralización y por ende no se forman yacimientos. ¿Puede haber agua? Sí. ¿Puede haber lo que es el ácido clorhídrico? Sí. ¿El fluorídrico, el sulfúrico? Sí. ¿Carbonato? Sí. ¿Hidrógeno? Sí. ¿Metales? Sí. Pero mientras no haya esa interacción, esa complejidad iónica, químicamente, como les mencionaba, si no hay esa interacción, no se forman yacimientos. Puede haber todos estos componentes y formar soluciones hidrotermales y, como resultado final, alteraciones hidrotermales, pero sin yacimiento. ¿Qué le hace a que tenga un yacimiento mineral? Le hace esta presencia de iones complejos que tenemos acá, el cloro, el HIS, el NH3, el oxidrilo y el CH3, ¿sí? Todo eso lo que nos va a formar van a ser metales que van a ser transportados en forma de complejos, de estructuras compuestas en forma de cloruros y sulfuros. Es ahí como estos se van formando, sulfuros de cobre y plata, sulfoantimionuro, ¿no? Todo tipo de complejo que se va formando para formar un mineral, una calcopirita, una tetraedrita, una tenantita, una enargita, una arsenopirita, ¿sí? Para que se vayan formando. Porque si ustedes regresan, como dice, a elementos, la tabla periódica, así tengamos un elemento, tendría que ser un mineral, un elemento nativo en este caso. Pero para que exista yacimiento, mena, concentración, ¿sí? Tiene que haber la presencia de esta interacción iónica compleja de estos cloruros y de estos sulfuros, y así poder formar un yacimiento mineral. Aquí tenemos el yacimiento mineral, a diferencia de este donde no se forma porque no obtenemos, ¿no?, presencia de iones complejos como el que tenemos aquí. ¿Correcto? Vamos acá. Entonces, si las soluciones hidrotermales contienen metales y tienen la capacidad de transportarlos y formar yacimientos, nos referimos a ellas como soluciones mineralizantes. Si no tiene la capacidad de interaccionar iónicamente estas soluciones, lo que van a hacer son soluciones hidrotermales, más no mineralizantes. ¿Sí me entienden? Son términos diferentes, ¿no? Donde uno se forma un yacimiento y donde el otro puede haber una ocurrencia, una alteración, pero no forma una solución mineralizante, sino una solución hidrotermal, como en este caso. Pero cuando ya hay presencia de metales y que tienen esa interacción de cloruros, sulfuros y empiezan a generar esos compuestos iónicos, ¿sí? Ahí nos referimos a una solución mineralizante, ¿sí? Son dos términos muy diferentes para poder entender, con sin y con yacimiento mineral. En resumen, las soluciones hidrotermales van a proceder de diferentes fuentes, sí. Su composición varía según su origen, claro. Va a depender mucho del tipo de fuente, del tipo de magma, en las cuales, por ejemplo, si mi magma es mucho más ácido o mucho más básico, ¿sí? Va a cambiar la textura, va a cambiar composicionalmente y el origen en el que se ha formado o la fuente de donde ha sido originada. Su composición varía a lo largo de su recorrido debido a su sublimación de elementos, sí, por eso es que ocurre la precipitación, la sustitución de estos minerales.
se disuelven y a la pérdida de estos elementos constituyen minerales precipitados. Es cierto, según va ascendiendo este flujo, lo que hace a lo largo de su recorrido, si ustedes recuerdan la lámina por donde estaban las flechas blancas ascendiendo por los espacios intersticiales, estos a lo largo de su recorrido lo que van es asimilando, interactuando entre los fenocristales, entre los granos de distintas rocas y van sustituyendo y van disolviendo o van perdiendo elementos y van precipitando en los cuales reaccionan y van formando nuevos minerales. Y es ahí donde se forman estas soluciones hidrotermales. Parámetros físicos tenemos como presión, temperatura, el pH y el H, sí, varían de acuerdo, es cierto. Presión, temperatura, sí o sí cambia. No podemos entender que la presión y la temperatura sea la misma a una presión o a una profundidad de 500 que a de 1000, me dejo entender, ¿ya? Varía a lo largo de su recorrido, al igual que su pH y LH. LH cerca a la superficie tendrá mayor oxidación, menor oxidación, al igual que el pH, más profundo, mayor acidez, mucho más ácida va a ser la roca, ¿cierto? Los efectos de estas soluciones hidrotermales son los cambios mineralógicos y texturales. Obviamente que para esas reacciones, para esas precipitaciones que ocurren con estas soluciones hidrotermales y estos flujos, lo que va a ocurrir son los cambios mineralógicos, texturales, que originan en las rocas por donde circulan. Ya esto lo que vamos a llamar son alteraciones hidrotermales, que este tema está en el capítulo, si no me equivoco, capítulo 2, no, en la unidad 2. En la unidad 2 empezamos con tipos de alteraciones. Vamos a iniciar con la introducción, el tema, la identificación de una alteración hidrotermal y terminamos en la clasificación o los tipos de alteraciones hidrotermales, que también lo vamos a hacer en la parte práctica. Y bueno, la formación de depósitos metálicos. Ese es en resumen lo que quiso decir esas láminas de la 14 a la 18, 19. Sí, hay una pregunta por ahí, adelante, lo escucho. Ingeniera, los fluidos hidrotermales y las soluciones acuosas alteran el mineral a otro mineral. Algo así, ¿verdad? Así es, está en lo correcto. Porque en uno de los videos que enviaron mis compañeros, bueno, como no pude asistir, vi, por ejemplo, que la pirita, la calcopirita, por alteración, ahí, ¿dónde está? Se estaba bornitizando. O sea, Así es. la alteración de la calcopirita se está bornitizando, algo así. Entonces, eso se dio por fluidos o soluciones acuosas. Muy bien. A ver, vamos a ir por la pregunta de la chalcopirita bornita. Químicamente, vamos a ir desde el primer punto, desde el punto de vista químico. La chalcopirita, químicamente, es un sulfuro de cobre y hierro, ¿cierto? Para que nosotros podamos ver que esté acompañado de una bornita, la composición que tiene la bornita también es un sulfuro de cobre y hierro, pero tiene mayor contenido de cobre, ¿cierto? Si nosotros fijamos en la fórmula de una chalcopirita, una bornita y de una pirita, ¿cómo es que va su proceso de transformación? Químicamente estamos en lo correcto. ¿Qué hace a lo que cambia esta reacción o esta parte de su fórmula química que pueda aumentar, liberar azufre, generar oxígeno y volverse un óxido de cobre al final? Porque sabemos en lo que termina todo este proceso de transformación desde el punto de vista químico. Empezamos con una pirita, pasamos a una chalcopirita, luego una bornita, ¿no? Luego, ¿qué? Se libera lo que es para que quede solamente sulfuro de cobre, libera el hierro, sigue ascendiendo este flujo, lo que hace es perder azufre y
gana oxígeno. Y lo que nos queda, ¿qué es? Oxígeno, óxido de cobre. Entonces, químicamente lo estamos demostrando, estamos viendo cómo es que termina un mineral primario hipógeno que viene a ser la pirita, uno de los principales minerales primarios que ocurren a mayor profundidad, de pirita a lo que termina en un óxido de cobre, que puede ser en una cuprita, ¿no? En una hematita, va a depender mucho de la parte textural que se pueda encontrar en el ambiente o en la zona o el área. Vamos ahora desde el punto de vista geológico. ¿Cómo es que esta pirita o esta chalcopirita, esta bornita, ¿no? Primero tenemos que ver la roca en la que está puesta la chalcopirita, o si vemos por ahí piritas diseminadas, o si está la bornita simplemente como una pátina, ¿cierto? O que cubre a la roca. Tenemos que ver todo ese contexto y sí de la roca y de todo el macizo o la parte de la estructura en la que está este mineral de mena. Me dejo entender. Entonces, la parte que no sé si es la muestra de laboratorio o tienen por ahí la muestra, y sería mucho mejor si la presentan, la puedan compartir ahorita en pantalla, sería genial para poder explicarles. Pero igual lo vamos a explicar en el día miércoles en laboratorio con las muestras, si es que lo tienen ahí o la podemos volver a usar, no hay problema. Y les vamos a explicar cómo es que ha sido su recorrido a través de estos flujos, porque claro, nosotros no lo hemos visto, pero químicamente estamos viendo cómo es que se ha ido transformando, se han ido alterando, ¿no? Porque este es un tipo de alteración muy distinta a una alteración hidrotermal que puedan tener, por ejemplo, la potásica, la fílica, la silicificación, la propilitización, que es muy diferente. Esta es una alteración hidrotermal, podría decirse, de minerales eh, no mineralizados, ¿no? Algo así. Al caso de una pirita hasta una cobalina o calcosina, es una transformación de alteración, pero quedan minerales de mena, ¿no? Quedando ahí la chalcopirita, la bornita, la cobalina y la calcosina. Sí hay, ¿no? O sea, son distintos enfoques de alteración o de transformación de minerales, sobre todo en minerales de mena, como el caso de la chalcopirita a bornita. Sí hay, como dice vuestra compañera, hay bornitización, sí, en la muestra que estaban ahí tomando la semana pasada, sí hay. También se da por estas soluciones o estos flujos mineralizantes que van cambiando, ¿no? Sus aspectos o sus características. Mucho depende, ¿no? En el entorno o el ambiente o el área en la que se encuentre y de la roca caja o la estructura en la que está almacenando o está emplazada la mineralización. Habíamos visto teóricamente también mineralización singenética y epigenética, que también es otro tipo de mineralización, ¿no? Podría decirse mineralización que puede estar puesta ahí la mineralización de mena y como también la mineralización de vetas o vetillas que no tengan mineralización de mena, ¿sí? Entonces, para ello hemos aprendido a diferenciar ocurrencia mineral, depósito, yacimiento. Muy bien, lo podemos decir que es una mineralización, pero como ocurrencia de mineral, pero más no una mineralización de mena, la que sí nos va a dar rentabilidad, la que sí, en la que podamos o cualquier empresa pueda invertir, ¿cierto? Son términos muy distintos a la que ustedes como futuros ingenieros de minas deben aprender, deben entender, ¿no? A poder diferenciar esos términos cuando ustedes trabajen junto al geólogo, junto al metalurgista, o vayan, por ejemplo, por sus leyes al laboratorio y les puedan, ¿no? Dar el resumen de vuestras leyes de cada labor, ¿no? Entonces, son términos que ustedes ya deben ir conociendo y deben ir ya teniendo, o sea, como vuestro léxico de diario, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de mineralización de mena, nos referimos al mineral, metal, a lo rico, a lo que pueda dar
a lo que da la rentabilidad o lo que es altamente explotable. ¿Sí? Pero cuando hablamos netamente de anomalía o una ocurrencia mineral, puede ser que sí dé o no dé o tenga reservas, pero más no probadas ni probables, ¿cierto? Entonces no sabemos cuánto. Para eso se hacen estudios a mayor detalle, se profundiza, se hacen informes, se hacen ensayos, laboratorio, leyes, muestras, sondajes, diamantina y de ahí recién sacan si el proyecto va o no va, o se invierte o se deja, ¿no? Entonces, hasta se puede sacar con las reservas cuántos años vida útil pueda tener esa mina, puede tener 15, 20, ¿no? Por eso que algunas minas tienen 10 años, 12 años más, pero ya están buscando a los alrededores que vienen a hacer los brownfield, los greenfield, para que vayan explorando las zonas alrededores y vayan ampliando lo que es esta mineralización o estas estructuras geológicas que tengan mineralización de mena. Muy bien, gracias a la pregunta, si no me equivoco es la señorita, se me fue el nombre, si no es Jessica. Esperemos que poco a poco me vaya familiarizando con estos nombres. No recuerdo quién participó, me parece que es la señorita, no sé si pueda decir su nombre, por favor, Jesslyn. A ver. No puedo, no sé por qué se ha puesto esto así. Bueno, vamos a ver. Vamos con este tema de alteraciones hidrotermales. Este tema, vuelvo a repetir, es para la siguiente unidad. Podemos entender como el concepto de que es un cambio mineralógico, textural, químico que se produce en las rocas, ¿no? Como respuesta a que al desequilibrio físico-químico que generan la acción de las soluciones hidrotermales que circulan por ellas. Teóricamente podamos entenderlo o no, pero en la práctica es lo que vamos a entender y vamos a poder sacar con otros propios términos qué es una alteración hidrotermal. Lo que vemos al lado izquierdo es una plagioclasa intacta, una plagioclasa fresca, ¿sí? Que no tiene ningún tipo de alteración. A diferencia de la plagioclasa que está al lado derecho, que ya es un mineral ya alterado, y como ya está alterado, ha habido cambio mineralógico, textural, y casi es irreconocible, y lo que pasa a ser de una plagioclasa se convierte en una sericita. Hay un cambio, hay una alteración de su mineralogía, de su textura y de su química. Quiere decir, hay un cambio composicional, podría decirse. Entonces, si ustedes ven y puedan ver la diferencia, ¿qué es lo que no observamos tanto del lado izquierdo y del lado derecho? Obviamente, el lado izquierdo es una plagioclasa y el lado derecho es una sericita. ¿Qué es lo que ya no vemos de ese fenocristal de plagioclasa? Podemos ver la forma que tiene al lado izquierdo tiene una forma euedral, ¿sí? Es un cristal bien formado, posee un sistema, posee una forma del sistema, ¿sí? Las plagioclasas, podemos ver el tipo de maclado que tiene esa plagioclasa, podemos ver su macla cíclica que tiene internamente en la plagioclasa, podemos ver el núcleo que tiene ese fenocristal, podemos ver que es un núcleo cálcico asódico, podemos ver que tiene una coloración de un color más oscuro a blanquecina, podemos ver que las líneas o el contorno que tiene este tipo de plagioclasa, ¿no? Tiene un maclado polisintética,
¿no? Podemos sacar muchas características de este fenocristal, que está, por ejemplo, englobado en una matriz microlítica, porque vemos esos puntos blancos que también vienen a ser plagioclasas, pero más pequeñas, estamos hablando en micras, ¿no? Entonces, que son casi imperceptibles, con una matriz muy fina, ¿sí? Hay bastante plagioclasa. A diferencia del lado derecho, no observamos el contorno, la forma, ya es un grano de sericita del tipo anedral, ¿no? No se observa la zonación, no podemos ver, por ejemplo, qué tipo de plagioclasa pueda presentarse. Yo sé que la otra puede ir de cálcica, sódica o viceversa, e incluso le puedo poner el nombre, ¿no? Aunque está maclada, puedo incluso ponerle el nombre, si es una oligoclasa, una bitognita, una labradorita, ¿sí? A diferencia de la del fenocristal que tenemos ahí de la sericita, pero que está en forma anhedral, o sea que está sin forma, no podemos ver y está totalmente alterado. Y lo único que observamos ahí es una mezcla de colores, medios grises, azulados, oscuros, en algunas partes claras, ¿sí? Es muy poco lo que se puede apreciar de una seritización que viene a ser un tipo de alteración también. Normalmente esta ocurre en rocas que tienen un tipo de textura de estas como las porfiríticas, cuando estas, por ejemplo, tienen ya dentro de lo que es su halo o su contorno de las plagioclasas y se puedan generar mayormente las alteraciones, ¿no? Entonces, son descripciones que podamos ver tanto en una plagioclasa anterior y un mineral que pasa a ser de una plagioclasa a una sericita. Composicionalmente, pueda que ambas son silicatos. La plagioclasa es un silicato de calcio, potasio, aluminio, hierro, ¿no? Y todo lo que pueda contener un silicato. La sericita también tiene silicato de calcio, magnesio, hierro, todo. Pero la diferencia es que la dureza que tiene una plagioclasa, que está en un término de 6, ¿sí? A una sericita es muy diferente. Por ejemplo, esta sericita ya es para convertirse en polvo, ¿cierto? A diferencia de una plagioclasa. Desde ahí son muy diferentes, puedan tener en alguna relación su composición, ambos son silicatos, pero texturalmente diferentes. No podemos ver la textura que presenta una plagioclasa con una sericita. Es muy distinta, muy diferente. Por eso se dice que son cambios mineralógicos porque ya está cambiando. Puede que una tenga mayor calcio que sodio o magnesio y que la otra solamente le quede pura, que al final va a ser una arcilla, ¿cierto? Por eso se dice cambia. La textura también, no vemos ahí un fenocristal bien formado a diferencia del lado derecho. Y químicamente cambia, ¿no? O bien se vuelven puro silicatos de qué, de calcio, aluminio, o solamente queda lo que es la sericita, ¿no? ¿Ya? Ay, creo que me pasé, ¿dónde estaba? Ahí. Vamos con el flujo de soluciones hidrotermales. Lo que vamos a entender con este flujo de soluciones hidrotermales es que podamos ver los minerales dentro de lo que son las texturas y el espacio que puedan tener dentro de esos granos o la interconexión que puedan tener entre grano y grano, que viene a ser la huella de las reacciones que se van generando por acción de las soluciones hidrotermales y sus características de temperatura, de presión, de pH y EH. ¿Ya? Entonces, juega igual un papel muy importante en el caso de estos flujos que van ascendiendo, que van formando ciertas características tanto de presión, pH y LH. Lo que tenemos acá
vienen a ser flujos, fluidos y soluciones hidrotermales. En este caso, las soluciones acuosas ricas en volátiles y otros componentes que en algunos casos puedan tener metales, en este caso metales, cuando haya esa interacción iónica compleja entre los sulfuros y los cloruros, se van a ir formando en la corteza, ¿no? Dentro del interior de la corteza y con temperaturas que varían entre 500 y 100 grados centígrados. Acá podemos ver algunas soluciones que se presentan en la naturaleza o en el ambiente de varias maneras que puedan estar contaminadas o expuestas por otros fluidos en las cuales tanto en la superficie como en profundidad. Acá tenemos pulsaciones, eventos magmáticos que se pueden generarse en la parte de los volcanes o el conducto o el cuello volcánico o la formación de estructuras geológicas como lopolitos, diques, sills, ¿no? O enjambre de estructuras. Tanto en superficie como en profundidad viene a ser el nombre generalizado de fluidos soluciones hidrotermales, ¿no? Es las siglas en inglés, ¿no? De estas soluciones soluciones hidrotermales, el SHT. Fluidos mineralizantes. Tenemos acá los elementos como compuestos, cloruros, sulfuros, fluoruros, carbonatos, hidrógenos y el agua. Estos, a través de fluidos hidrotermales, van ascendiendo y lo que van formando son alteraciones hidrotermales. Esos fluidos hidrotermales van a ir precipitando elementos con interés económico. Cuando hablamos de interés económico, quiere decir que sí, dentro de esos fluidos o soluciones mineralizantes vamos a encontrar los metales ricos en cloruros y sulfuros. Aquí podemos ver los mismos fluidos mineralizantes con presencia de metales, ¿no? En este caso, vamos a formar yacimientos. En este caso, puede formar ocurrencias minerales que puedan ser atractivos de interés económico, pero más no yacimientos. En este otro punto, sí podemos formar o precipitar, en este caso, minerales de interés económico, pero que ya van a ir formando yacimientos, porque vamos a tener la presencia de metales que van a estar clorurados y sulfurados. A eso llamamos fluidos mineralizantes en los que están para formar yacimientos. Acá tenemos otra parte de las soluciones mineralizantes que van a formar yacimientos. Normalmente una solución mineralizante lo que forma es una alteración hidrotermal. Pero para que forme yacimiento, ¿será posible una solución mineralizante? ¿Qué nos indica acá? Si tenemos solamente solución hidrotermal y para que nos dé alteración, ¿formará un yacimiento o formará solo una ocurrencia mineral de algún interés por ahí económico, pero que no sea rentable? ¿Cierto? ¿Sí? Es lo que nos indica acá la imagen. Y en este otro punto que nos indica, ¿no? Va a haber soluciones hidrotermales a alta presión y temperatura, se va a formarse las alteraciones a través de estas soluciones hidrotermales y lo que van formándose a su paso o a lo largo del recorrido de todo el proceso, se van formando, transformando mineralógicamente en la roca caja. Hay destrucción, pérdida de minerales de la roca caja, va a precipitar nuevas reacciones de minerales a partir de soluciones. Hasta aquí, ¿se forman yacimientos o no? En este otro punto. ¿Se formarán yacimientos? Si es que hay este tipo de alteraciones. Obviamente, si hay transformación, destrucción, sustitución, reacción, precipitación, lo que va a ocurrir es un equilibrio de minerales. Y al ocurrir este equilibrio de minerales, lo que nos va a dar, ¿qué es? Yacimiento. Un yacimiento. Yacimiento. Muy bien. Aquí vamos a clasificar los fluidos mineralizantes que puedan darse
desde el punto de vista de su origen. Fluidos de origen magmático, fluidos freáticos o meteóricos, fluidos marinos, fluidos cognatos, fluidos metamórficos, ¿no? Este es un esquema que siempre pongo en el examen. Les pongo el esquema y ustedes tienen que empezar a llenar o a completar o a describir, de acuerdo a la pregunta, ¿no? Que se les ponga. Vamos a ir viendo cada uno de estos fluidos, ¿sí? Obviamente, los fluidos de origen magmático tenemos a partir de un magma que estos van ascendiendo y van llegando y van formando o van entrampándose en alguna estructura y van ascendiendo. Estos fluidos de origen magmático también pueden ser conocidos como otros autores o en otra bibliografía como aguas juveniles, aguas magmáticas y aguas hipógenas. ¿Ya? O sea, dentro de estos fluidos de origen magmático podemos tener aguas juveniles, magmáticas e hipógenas, que proceden de la cristalización del magma, el cual va a liberar constituyentes volátiles que van a ir escapando hacia la superficie. Principalmente hidrógeno y vapor de agua, que viene a ser el H2O y el hidrógeno 2. Aquí tenemos la respuesta que algunas veces les pregunté, cuánto de porcentaje es el que tiene, ¿no?, de agua nuestra cámara magmática. Dice, estos fluidos hidrotermales se formaron al final de la consolidación del magma, el mismo que tiene entre 1 a 5% de agua. Entonces ya sabemos cuánto de porcentaje tiene de agua, en este caso que se manifiesta a través de H2O, que viene a ser el vapor de agua, ¿cierto?, que ocurre o que se forma dentro de nuestra cámara magmática y que forma parte de estos fluidos magmáticos, porque obviamente se forman a partir de este magma. Tenemos en el Perú el magma que corresponde a rocas ígneas, mayormente de composición félsica a intermedia. Habíamos hablado de este tipo de composiciones félsicas amáficas. Tenemos soluciones acuosas y gases de origen meteórico. Tenemos las precipitaciones de lluvia, las escorrentías, que se van percolando a través de grietas, a través de fracturas o fallas que pueden ocurrir en superficie o por la misma napa o nivel freático, ¿no? Tenemos acá aguas no marinas procedentes de la atmósfera, ríos, lagos, y que estos al introducirse, al percolarse por la corteza, adquieren gradualmente temperatura de las rocas que encierra. Por ejemplo, ¿no?, tenemos a 500, 800 metros una roca en el cual esta va recibiendo, va captando las aguas freáticas, meteóricas que vienen de la superficie, y lo que hace es adquirir la temperatura que tiene la roca a esos 500, 800 grados centígrados, el líquido, ¿no?, o ese fluido o esa solución acuosa que ingresó con una diferente temperatura ambiente que tenía al inicio en superficie. ¿Ya? Entonces, tenemos presencia de sodio, calcio, magnesio y sulfatos y carbonatos. ¿Cómo entendemos por sulfatos y carbonatos? Ustedes, esto lo vamos a también hacer como una retroalimentación el día miércoles para como una pequeña introducción para poder hacer la práctica para los que no han estado presentes el día de hoy. Igual lo vamos a dibujar en la pizarra, vamos a entender muy bien, ¿no?, qué entendemos por sulfatos y carbonatos. ¿Sí? El término, ¿no? Si alguien, por ejemplo, tiene ahí, o sea, el carro del papá, ¿no?, podemos ver cuando se sulfata los bornes de la batería, ¿sí? ¿Qué color es? ¿Qué color es cuando se sulfata la batería del carro? ¿Por ahí alguien? Es medio verde y blanco a la vez. Excelente, ¿ve? Entonces, vamos a entender a qué se refiere sulfatado o sulfatos. Y carbonatos,
¿Alguna vez ustedes han cogido el agua? Por ejemplo, se corta a veces mucho, ¿no? En Arequipa, y llega el agua media turbia, o a veces uno tiene esa curiosidad, ¿no? Coge en un vaso, ahora ustedes pueden coger en un vaso, terminando la sesión, cogen un vaso de cristal, el agua, y lo dejan ahí hasta el día de mañana. Y van a ver cómo es que se sedimenta los carbonatos de ese agua pura, ¿ya? A eso le decimos agua pesada o agua carbonatada. Obviamente que eso es no apto para el consumo, ¿no? Nosotros, claro, lo que tenemos acá, el agua potable, pueda que tenga mínimamente, obviamente que no lo vamos a ver, ¿no? Pero eso sí se ve bajo el microscopio, ¿no? Bajo el microscopio, con unos estudios, ¿no? Más a detalle para poder ver si el agua está carbonatada o pesada, ¿no? Que también de eso, pues, ¿no? Te da lo que son los famosos cálculos, ¿no? Se llena, ¿no? Nuestros riñones y todo eso, ¿cierto? Se sedimentan por ahí. Entonces, eso es lo que van a hacer, por ejemplo, cuando ustedes vayan a un lugar que no haya mucho agua potable o que tengan agua así de río. Entonces, cogen en un vasito y ven cómo es que se va sedimentando los carbonatos. El agua se hace pesada y esos carbonatos se van sedimentando. Es como si le echases bicarbonato de sodio y se sedimenta y se sienta una parte blanquecina. Es más, a veces revisen a ver las ollas o las teteras que se acumulan en la base de la tetera o de la olla blanco, como un sarro blanco. Esos son los carbonatos, ¿sí? Entonces, en algunos lugares, no digo que en todo Arequipa, ¿no? Hay partes que realmente el agua no es tratada, ¿cierto? Entonces, para eso también, ¿no? Se utiliza aditivos para poder quitar esa agua pesada o esas impregnaciones que puedan tener, ¿no? El H2O. Bien, hasta aquí hay alguna pregunta, estimados. Vamos a continuar la siguiente sesión. Todavía nos quedan unos 5 minutos para dar las indicaciones del caso, ¿sí? Repito, este esquema es típico para la evaluación, ¿sí? Pueden dibujarlo, pueden memorizarlo. Sí o sí entra la descripción de este esquema, ¿sí? Entonces, por eso no lo voy a completar el día de hoy, sino lo voy a dejar para terminar cuando todos estén presentes el día miércoles. Lo vamos a terminar esta clasificación de fluidos mineralizantes, ¿sí? Entonces, ya el día miércoles me dicen quiénes han hecho la prueba del vasito, o quiénes han visto la batería del carro sulfatado, ¿no? Y todo lo demás que podamos agregar el día de la práctica en laboratorio. Todo claro, estimados, en cuanto a fluidos mineralizantes. Recuerden que son temas muy básicos, prácticos, ¿no? Estamos a tercera semana, tercera, sí, ¿no? Tercera semana, ¿no? Y para poder terminar y poder estar aptos ya para el examen, nuestro primer examen del curso, una prueba de desarrollo, unas 8 o 9, 8 preguntas, sí, 8 preguntas, todo para describir. Si hubiese preguntas, por favor, lo pueden hacer el día de hoy. Nos quedan aún 3 minutos o el día miércoles recabamos toda la información que concierne a fluidos mineralizantes para poder entrar a migración y terminar en lo que es un yacimiento mineral. ¿Preguntas? ¿Ya? Para el uso del estereomicroscopio tienen que traer el limpiatipo, si es por grupo que lo están trayendo no hay ningún problema, y una muestra. Una muestra puede ser de roca, puede ser con algún mineral o una roca con mineral, ¿sí? Pero así rocas de mano, no pequeñas, de mano, para que puedan ver. No, 5 y 20 acaba Joao. Ajá, Yo, 5 y 20 tenemos ya, muy bien, muchas gracias, Raúl. 5 y 20 tenemos clases, 5 y 20 cierro mi sesión, por favor.
o tienen que hacer presencial. No creo, ¿no? Tal vez si me indican la hora, tal vez me estoy pasando los minutos, por favor, me indican. Si no, para dar por concluida la sesión. No, es 5 y... A ver, déjame ver. A ver, eso lo vamos a verificar yo a lo que me indicas, pero yo tengo acá mis horarios. Ya. Quedamos ahí. Sí, yo, ya. Ya, lo verificamos, por favor, ya. Listo. Entonces, estimados, cerramos sesión. Muchas gracias. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego, ingeniera. Gracias. Hasta luego, Nos vemos, ingeniera. nos vemos, nos vemos. Gracias, Joao. Gracias.